Jueves 8 de abril, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido diario que hacemos por el kiosco, por las portadas en papel de los periódicos que se editan en papel en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día, también como siempre por la prensa digital. Y como cada jueves nos acompaña precisamente Alfonso Alba, director de Cordópolis. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como le digo, del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy se va la semana centrando, mucha información compartida. Vamos con este primer repaso a las tres portadas en papel. Ahí tenemos el diario Córdoba, habla de AstraZeneca, que es la noticia estrella de todos los periódicos. Sanidad acuerda ahora no poner AstraZeneca a menores de 60 años. La foto se escapa del ámbito local, se marcha a Brasil. A los números de fallecidos, tremendo número, 4.000 muertos en un solo día en Brasil. El diario ABC también habla de AstraZeneca. Sanidad recomienda en la práctica no vacunar con AstraZeneca y vemos a una pareja de, bueno, se supone que iban a vacunarse, el cartel, hoy se suspende la vacunación con AstraZeneca, dice. Y el diario El Día habla no de AstraZeneca, pero sí de salud, de sanidad. La cifra de hospitalizados sube en un 63%, en Córdoba en solo 10 días. Llegamos a estar en 86, si mal no recuerdo, fue la cifra más baja de personas ingresadas y estamos ayer en 124, hablo de memoria. Cordópolis también dedica su portada a temas sanitarios, como siempre, en este caso sobre la decisión de la Junta ayer de no cambiar la medida restrictiva, ni para más ni para menos. Córdoba seguirá cerrada perimetralmente, la Junta mantiene las restricciones pese a la tendencia al alza de la pandemia, de la cuarta ola, que creo que ya no se puede seguir poniéndole eufemismo. Estamos en una cuarta ola y, bueno, Alfonso, parece que esta cuarta ola tiene una incidencia o tiene una velocidad menor que las anteriores, la curva no sube con esa velocidad que la tercera, pero ya son 8 o 10 días subiendo día tras día. Yo creo que, como decía Siniestro Total, ante todo mucha calma. Parece que sí, que la incidencia está creciendo de una manera más atenuada, ¿no? También es verdad porque tenemos las restricciones aplicadas, también los bares están abiertos hasta las 9:30, pero no nos podemos confiar por lo que hemos visto en anteriores oleadas, ¿no? Por ejemplo, la ola de la Navidad, digamos que llegó a ser explosiva en una semana y media, 2 semanas después de las fiestas navideñas, después de Reyes. La Semana Santa la dejamos atrás este domingo. Por tanto, yo aguantaría un poco los datos hasta la semana que viene para ver un poco las tendencias. Es cierto que hoy también nosotros lo contamos con un gráfico, hay 22 municipios de la provincia donde la pandemia se está disparando. Está subiendo los casos en 2 semanas por encima del 50, del 100%, ¿no? Y eso ya son tendencias bastante crecientes. La media de crecimiento de la provincia ahora mismo es en torno al 5 o 6%. Y no sé, hay municipios que no estaban perimetrados, como Montemayor, que tiene casi un 2000% más de casos que hace 2 semanas, Montoro, que tiene un 1700% más de casos que hace 2 semanas. Por tanto, habría que tener un poco de tranquilidad. Cierto es que de momento en los hospitales, aunque ayer se estaba planteando abrir una nueva unidad COVID en Reina Sofía, que todavía no se ha abierto, pero se está empezando a notar ya una incidencia también mayor. Y también es verdad que afortunadamente todos los residentes de la residencia de ancianos en Córdoba están vacunados, prácticamente todos los mayores de 80 años de la provincia de Córdoba han recibido al menos una dosis y hay una parte importante de la población en Córdoba, en torno a superior al 15%, que ya tiene cierto grado de inmunidad, ¿no? Pero hemos visto lo que está pasando en Francia, hemos visto lo que ha pasado en Italia y lo que pasa en, por ejemplo, lo que estamos viendo en Brasil, ¿no? Estas nuevas variantes, que no sepa, la famosa variante británica, si llega la sudafricana, si llega la brasileña, son muy contagiosas. Entonces, si antes se contagiaban 100 personas, de esas 100 personas 10 acababan en el hospital, pero es que ahora a lo mejor se contagian 1000, entonces de 1000 acaban 100 en el hospital y por tanto la pandemia acaba agravándose. Por eso yo no acabo de entender muy bien que la Junta reconozca que la tendencia de la pandemia es al alza y que durante 2 semanas se decidan mantener las restricciones actuales. Ya ha pasado la Semana Santa, es verdad que en fin de semana los bares quieren abrir hasta muy tarde,
pero tampoco pasaría nada si volviésemos a limitar, como vimos que funcionó, ¿no?, la apertura de bares hasta las 6 de la tarde. Creo que medio se salvarían y bueno, lo único que hay que conseguir es ayudas para la hostelería y evitar esa incidencia. En cualquier caso, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo que se recomienda sobre todo es que se cierren los interiores de los bares, que yo creo que en el caso de Córdoba no pasaría nada, porque de aquí en adelante casi nadie intenta, por lo menos, no entrar en el bar, mejor la terracita, ¿no? Con lo cual creo que esa medida sí que se puede aplicar de inmediato sin demasiado coste para la hostelería. Sí, de hecho, lo que dice también Sanidad es que a partir de una incidencia de 150 casos por cada 100.000 habitantes en 2 semanas. La ciudad de Córdoba está al límite, pero la provincia de Córdoba está muy por encima. Está 160 ya la capital. Ah, perdón, es verdad, ayer superó esos datos. Bueno, pues entonces, en ese caso, hoy, que hay reunión del comité territorial, se podría decidir una medida así, que no va a ocurrir porque todavía Andalucía no lo prevé, y solamente se prevé que se tomen medidas en aquellos municipios que pasen de 500 casos, ¿no? Sí. Que creo ya que, una vez que tu municipio ha pasado de 500 casos, es que la pandemia está absolutamente fuera de control. Viendo cómo va la vacunación, tampoco pasaría nada si empezásemos a bajar, digamos, esa barrera, ¿no?, ese límite que ahora mismo está en una cifra, considero que demasiado alta. Y ahí, a las pruebas me remito, hemos visto lo que pasó en Doña Mencía. Doña Mencía, que se quedó una semana porque el jueves estaba con 498 casos, estuvo una semana abierta, los casos se dispararon y ahora resulta que ayer, por ejemplo, Suero estaba dando, que es un municipio limítrofe, estaba dando unos datos altísimos de contagio también. O sea, creo que la Junta se tiene que anticipar a que ocurran también esas cosas. A Baena le ocurrió también parecido, también se disparó en Baena. Es verdad que los pueblos pequeños, como el caso de Santa Ballesteros, por ejemplo, o Fuente Tojar, con 3 casos te disparan los índices, las tasas, pero hay municipios ya más mayorcitos, que Baena ya no es ningún pueblecito, Montoro también tiene una población interesante, y hay pueblos que ya probablemente hoy entren en serie perimetral porque sobrepasen de largo los 500 casos. Sí, ayer, por ejemplo, Cabra estaba dando ya datos muy altos, Baena estaba dando datos muy altos, Montoro estaba por encima, Montemayor, que tiene 4.000 habitantes, o sea, Fuente Palmera también está muy por encima. O sea, ya hay municipios de un tamaño medio, porque es verdad que los municipios en Córdoba y en toda Andalucía son de un tamaño grande para un pueblo, sí, ¿no? Luego hay una cosa que también creo que habría que señalar, va por comarca, es decir, que está habiendo movilidad, es verdad que está permitida, se puede ir de Baena a Doña Mencía, pero se está yendo más quizás de lo que sería recomendable porque en el norte estamos una tasa de 40 y tantos casos, una tasa muy baja, prácticamente nada, y en el sur estamos en 300, en el Guadalquivir igual. Es decir, que parece que movilidad, sobre todo en Semana Santa, ha habido mucho movimiento de pueblo a pueblo, no sé si a ver iglesia, no sé qué se ha ido a hacer, pero ha habido movilidad. Sí, solamente había que darse una vuelta por las stories del Instagram de la gente, que se ha visto claramente como ha habido muchísima gente que se ha saltado el cierre perimetral de la provincia, o sea, por tanto, que a nadie le sorprenda que esto pase, ¿no? Primero, las autoridades no han controlado adecuadamente los movimientos de población y luego la población no se ha comportado de manera correcta. Por tanto, en muchos casos, hombre, por supuesto no nos vamos a alegrar porque nadie se contagie, ni mucho menos, ¿no? Pero que ya llevamos más de un año y ya sabemos lo que pasa, o sea, que no nos sorprendamos ahora por determinadas cosas. Dijo María Gámez, la directora general de Guardia Civil en Córdoba, que habría 8.000 agentes vigilando las carreteras. Yo no sé dónde estaban los 8.000 agentes, salen 1.000 por provincia. Yo no sé dónde estaban, yo no he visto ninguno, no sé dónde estuvieron. Bueno, yo no me he movido de Córdoba. No digo de la provincia, de la provincia. Yo he salido un poquito y yo no he visto un guardia civil por ningún sitio. No, de hecho es verdad que yo creo que es una cifra totalmente inventada, vamos. O podría haber 1.000 agentes, pero con sus turnos compartimentados, pero vamos, a mí no me salen las cuentas tampoco. No creo que haya mi Guardia Civil en Córdoba. Bueno, seguimos avanzando. El siguiente tema importante, o que recuperan todos los periódicos, es el tema de AstraZeneca. Como saben, ayer hubo una reunión de la Agencia Europea del Medicamento, decidió que tiene un riesgo que se reconoce, la administración de esta vacuna, pero que es inferior a los beneficios que aporta esta vacuna. Sin embargo, ayer el Consejo Interterritorial, el que reúne a la ministra de Sanidad con los consejeros de Salud o de Sanidad de cada comunidad autónoma, decidieron que solo se administra la vacuna en la franja 60-65. Y ahora salen muchas dudas a partir de ahí. ¿Qué hacemos con los menores de 60 que ya tienen puesto una dosis? Es decir, maestros, fuerzas de seguridad, sanitarios, etcétera. ¿Y qué pasa ahora con esa franja que queda en medio, que ni para ti ni para mí, cuando le tocará vacunarse a personas que estaba previsto ya para hoy, 59, 58?
que ya se empezaban a vacunar a partir de esta semana. Bueno, pues otra vez como siniestro total, ¿no? Ante todo, mucha calma. Yo creo que es verdad que aquí Europa prima el principio de prevención, son unos datos, los de trombos, muy improbables. De 25 millones de vacunas, de dosis que ya se han administrado, hay documentados 160 casos de trombos. Y 18 fallecimientos solo. Y 18 fallecimientos. En el caso de la heparina, sin ir más lejos, todo el mundo sabe lo que es la heparina te provoca, es verdad que se lucha, es un medicamento para luchar contra los trombos, ¿no? Pero puede provocarte un efecto adverso que son los trombos, y creo que la cifra es como muchísimo más alta. En el caso de los anticonceptivos que toman muchas mujeres, que sabemos que el prospecto es tan grande como esta mesa de efectos secundarios, son muchísimos más altos, ¿no? Por tanto, hombre, yo entiendo el principio de precaución de la Unión Europea, pero también haría un llamamiento a la calma, ¿no? de la gente. Oye, no va a ocurrir nada. Por ejemplo, el caso de la profesora de Marbella que murió, está demostrado que no tiene ningún tipo de relación con la vacuna que se puso, y de las miles de vacunas de AstraZeneca que se han puesto en Córdoba, que sepamos, verdad que hay profesores que se pusieron muy malos, en fin, gente que tuvo algún tipo de reacción, pero más allá de eso no hay casos graves. Ahora, es verdad que, bueno, prima en un nuevo bandazo que da la Unión Europea. Yo creo que detrás de todo esto se esconde una guerra comercial con Reino Unido, porque está una vacuna británica, que los británicos están administrando de una manera muy rápida, y creo que todo tiene que ver un poco con desacreditar, ¿no? la medicina contraria, y sabemos que AstraZeneca ha fabricado mucho en Europa, pero que luego lo vendía todo fuera. AstraZeneca es sueca, Oxford es la británica, efectivamente. Bueno, claro. La fusión Oxford-AstraZeneca, los ingleses venden la parte británica, Oxford, y los europeos presumimos de AstraZeneca, ahora ya presumimos menos de AstraZeneca. Presumimos de Pfizer. Eso. Que de hecho Pfizer es la vacuna que menos reacciones está dando, de hecho no se conoce prácticamente ninguna. Más allá de que hay algún tipo de efecto adverso cuando se administra, ¿no? El problema de Pfizer y de Moderna era el problema de la conservación y del mantenimiento, que hay que manejarlas con 80 grados bajo cero. AstraZeneca es mucho más tolerante, por eso se eligió la fórmula de AstraZeneca. Claro, AstraZeneca se conserva en un frigorífico. Una nevera de playa se puede conservar. Y Johnson & Johnson creo que sí que necesita un poquito más de frío, y luego la vacuna rusa esta también, era muy parecida a AstraZeneca. Yo lo que creo que acabará ocurriendo con esta vacuna, por la complejidad que tú estás señalando a la hora de guardar y de conservar las dosis, es que se la acabarán llevando al tercer mundo. O sea, nosotros la rechazaremos, para nosotros, pero en el tercer mundo, si hay trombos, pues no nos importará mucho, ¿no? Es lo que creo que acabará ocurriendo una vez que ya AstraZeneca haya inmunizado a toda la población británica y a toda la Commonwealth y aparte de Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, los planes de vacunación esta semana se mantienen, porque este programa que empezó el lunes de vacunar 77, 78, 79 era con Pfizer y se mantiene tal y como iba. En lo que se altera tampoco AstraZeneca, porque estaban en 63, 62, 61 y hasta los 60. No hay riesgo en principio, que el riesgo es el mismo. Y luego ya veremos a partir de la semana que viene si el consejero dice hoy algo, mañana, de cómo cambiará los planes, porque habrá que cambiarlo. Y supongo que se meterá un poco de prisa tanto a la EMA, a la Agencia Europea de Medicamentos, como a Johnson y Janssen, para que empiecen a fabricar la otra que todo el mundo le puesta la esperanza, es la monodosis de Johnson & Johnson o de Janssen, que no es solo del champú, son otros parecidos. Lo que no sé, es una duda que a mí me surge en este nuevo bandazo, es si se va a administrar la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 65 años, que hasta ahora no se le estaba administrando. Porque es verdad que lo que sí que urge mucho, más allá de inmunizar a grupos esenciales, considerados esenciales, yo creo que habría que haber empezado por las franjas de edad, ¿no? Hay que inmunizar más que a los trabajadores esenciales, primero a las personas que van a tener más riesgo. Y está claro que el COVID-19 a las personas que afecta son a las más mayores, ¿no? Sí, va por edad, se va multiplicando además. Mientras mayor eres, más riesgo tienes de contraer la enfermedad de una manera grave. Por tanto, se nos ha quedado con esta estrategia muy extraña de vacunar a todos los profesores, de vacunar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se nos ha quedado una franja de edad muy alta, muy grande, de personas que no están vacunadas todavía. Por ejemplo, ahora estamos vacunando a las personas de más de 77 años, con Pfizer. Pero AstraZeneca ha llegado hasta los 65, entonces nos queda una franja de 66 a 76 años. Hay una década que además coincide prácticamente con la población del baby boom. O sea, una población bastante numerosa, una franja grande. y de mucho riesgo.
pues yo tengo la curiosidad de saber si Pfizer va a tirar para abajo y AstraZeneca va a tirar para arriba a partir de 65 años. O sea, no lo sabemos. Yo entiendo que a partir de ahora no vamos a desperdiciar las dosis de AstraZeneca que nos lleguen, ¿no? Una vez que ya hayamos vacunado a todas las personas de 65 a 60 años. Supongo que seguirán subiendo. Algo habrá que hacer con ellas. De todas formas, se siguen haciendo pruebas y se está intentando averiguar cuál es el factor en el que coinciden estos fallecimientos o estos casos de trombos, para ver si se consigue, no sé, igual es que falta vitamina K, no lo sé. Si fuera ese el asunto, pues se podría corregir, pero no se encontró la pauta, el patrón que una a las personas que han sufrido las trombosis y los 18 que han fallecido. Aunque algunos de ellos, como decía Alfonso, está claro que no tiene que ver con eso. Y tú se producen todos los días en España, mucho lamentablemente, y probablemente más el porcentaje mayor del que genera esta dosis. Hombre, muchísimo mayor. Seguro, o sea, hay 1 por cada 2 millones de fallecimientos con la AstraZeneca. Eso como si en España hubiera 4 o 5 ictus al año. Evidentemente hay muchísimos más, lamentablemente muchos más. O sea, que creo que las estadísticas ahí no andan a favor de la prevención o de tanta cautela. La única foto local que aparece en la prensa escrita es la del diario El Día, una foto que firma nadie además, es del Día, propio de la propia organización, y es el Rally. Córdoba recupera su rally, titula. Ayer se presentó el Rally Sierra Morena. Ha perdido un poco el tema de las ediciones, porque el Rally saben que han ido, había vuelto. Me parece muy interesante. De hecho, esta casa dará en directo la salida, la llegada y 2 tramos, el de Ovejo y otro que no me acuerdo ahora. Pero vamos a dar el sábado en directo el paso de los vehículos por Ovejo y también un paso por la tarde y la salida del viernes, la llegada. Decía yo que es mejor verlo por la tele que la sierra. Yo no sé si también un poco temerario, no lo sé, no sé las medidas que se van a aplicar. Dice que un rally sin público. Dirá a la gente que no vaya, yo no sé cómo se va a hacer eso. Si el rally es peligroso ya de por sí, por eso las curvas, como alguna vez lo veíamos, ahora encima los huequecitos que haya para el rally, yo dudo que no vaya la gente a amontonarse allí, a golparse o incluso a dormir, como antiguamente se hacía para ver el rally. Bueno, es verdad lo que tú dices, cómo controlas que la gente no vaya. Yo creo que la gente irá. Afortunadamente lo vamos a poder ver por la tele, para la gente que le encante, y de hecho esto es como el ciclismo. A mí me encanta el ciclismo, ¿no? Bueno, es diferente, pero a mí me encanta, y no es lo mismo ver una etapa en tu casa, con una realización maravillosa, donde estás viendo con varias cámaras todo lo que está ocurriendo, que verte al Tourmalet allí a esperar una curva y ver a los ciclistas. Bueno, en el Tourmalet lo puedes ver despacito, ¿no? Pero a veces en un sprint como lo veíamos aquí en Córdoba... Despacito, no tan despacito, que incluso cuesta arriba, eso van andando. Sí, bueno, mucho más rápido que iríamos cualquiera de nosotros. Y por tanto en el rally, pues imagínate, te ponen una curva, tú oyes el coche, ¡pum!, llega a la curva. ¿Qué pasa? Y de repente no sabe ni quién es, ni si va más rápido que otro, no ni el número. Nada, no has visto el número, no le has visto la cara al piloto. Por tanto, yo invito a que la gente se quede en su casa, que es verdad que en la sierra se estaría muy bien, son una época maravillosa, menos a los que tienen alergia, que podrían pasarlo un poco mal, ¿no? Y que bueno, que de todas formas es al aire libre. Vuelvo al símil un poco del ciclismo. Este año hemos visto etapas de la Vuelta a España, el año de la pandemia y del Tour de Francia y demás, muy tarde, ¿vale? Pero digamos que hubo público, no aglomeraciones en las salidas porque se limitaba el acceso a los ciclistas y tampoco en las llegadas, pero en el trayecto hubo público y no hubo ni contagio entre los corredores, ni hubo contagio entre el público, ni nada de eso. Claro, siempre que no nos aglomeremos y siempre que estemos al aire libre. Por eso no creo que haya ningún problema. Se está intentando que no haya aglomeraciones, de hecho no hay prueba neutralizada en Córdoba, salen tranquilamente de uno en uno, no hay esa aglomeración que habitualmente había, te recuerdas, delante del Meliá, delante del Pala, los coches saliendo, que parecía aquello que se le iba a perder y salía corriendo. Ahora no va a ser así, el parque cerrado que está en el Arenal no se puede acceder, no se puede andurrear por allí como otras ocasiones viendo coches, o sea que va a ser todo más virtual y, como le digo, televisado. Mañana viernes ya la salida, el sábado 2 pruebas, 2 pasos, el de Ovejo y otro no me acuerdo, luego hay un promo y Fernando nos lo contará, y la llegada, que llegada en este caso no es una carrera, sabes que lo realizan de otra manera. Interesante, pero como yo digo, mejor verlo en casa que no irse al campo. Hablando de coches, ayer nos sorprendió, a mí al menos, la DGT anunciando que ellos nos multan por no llevar mascarilla en el coche. Me sorprendió que lo anunciaran, porque yo creo que ya todo el mundo sabía o sospechaba que no es una infracción de tráfico llevar o no mascarilla, pero ese anuncio intentó frenar un bulo que estaba circulando de que habían puesto multas de 500 euros por ir en el coche. Incluso hablaban de que un conductor solo le había multado por ir sin mascarilla, que por eso no se lo cree nadie. No, desde luego que no se lo cree nadie, son, en fin,
De esto sí que podríamos hablar otro día y tener un programa entero de un poco de la crisis del periodismo y de la crisis de credibilidad con determinados medios que para conseguir visitas y muchos clics y pan para hoy, hambre para mañana, lo que hacen es que, en fin, lanzan directamente noticias que no son reales. Y creo que con el desmentido, la DGT lo que ha hecho ha sido otro bandazo similar a lo de AstraZeneca, ¿no? Sí. Está claro que la DGT lo único que controla son los coches que van en carretera, que no es lo mismo ir en carretera que ir por ciudad. En carretera lo que sí que puede controlar es el número de personas que va dentro de un vehículo y de si esas personas son o no convivientes, pero es verdad que la norma sanitaria no le da potestad a los guardias civiles de tráfico para multar a la gente que va con mascarilla o sin mascarilla. Hombre, sabemos que además el vehículo privado es una importante fuente de contagio. Hay gente que comparte vehículos para venir a Córdoba, para ir a Sevilla, y que no son convivientes y sabemos que se han contagiado. O sea, que es un hecho. Que tráfico no tenga eso previsto o regulado, yo considero que es un error. Y que encima lo anuncien a bombo y platillo, claro, creo que es como una llamada que la gente una vez que se sube en el coche se sienta, lo primero que haga es quitarse la mascarilla porque es muy incómoda, obviamente. No sé, no me parece adecuado desmentir a cañonazos este tipo de bulos. Me refería, que me ha sorprendido el anuncio de la DGT, porque eso habría sus sospechas, cada uno tiene sus teorías, esto como en todo, que si voy con el perro, que si voy por la playa, que si voy... Pero bueno, no digas abiertamente que no te voy a multar porque no puedo, porque es una invitación, Luis Alfonso, a que se deje de usar la mascarilla en el vehículo. Por terminar el tema tráfico, ayer hubo un accidente muy aparatoso en Ciudad Jardín, no hubo lamentar fallecimiento, pero sí muy aparatoso, creo que hubo 2 personas heridas, ¿no? Sí, parece que sí, que hay 2 personas heridas, el conductor de un vehículo que volcó en una esquina y otro de los ocupantes del vehículo que chocó contra ese vehículo. Ahora estamos trabajando en actualizar la información porque parece ser que el conductor se dio la fuga y no lo encuentran, o lo encontraron, tengo que confirmar un poco los datos, lo encontraron tiempo después. Se trataría de 2 jóvenes que iban muy rápido y se saltaron claramente esto y se da el paso que hay en Ciudad Jardín e impactaron con un vehículo que estaba buscando aparcamiento y llegando a su casa, o sea que la verdad que, y poco antes del toque de queda, sí, a las 11 menos 10, de una persona que venía de trabajar, se ha quedado sin coche y que le ha salvado la vida el cinturón de seguridad. Bueno, pues precaución y sobre todo porque se están produciendo en algunos barrios, aprovechando que la noche está muy desierto, conducciones temerarias, hablo de mi propio barrio, que hay carreras, que se citan, y no sé dónde está en ese caso Guardia Civil, estará buscando lo de la mascarilla, no sé dónde andará, pero desde luego no está funcionando. Bueno, vamos con más cosas, que todavía el periódico, el diario Cordópolis, me quedo con Cordópolis, habla de un nuevo teatro en el Colegio La Salle, con sus restricciones, no que sea un teatro, pero sí que es cierto que en una época en la que hay tanta marcha atrás en algunas cosas, encontrar que en este caso, en este grupo escolar, haya inquietud, al menos por activar este tipo de actividades, me parece muy interesante. Sí, de hecho, nos lo hemos encontrado un poco por casualidad porque viene Falete a actuar al Teatro de La Salle. Y nada, y hemos estado viendo un poco que... No está el Teatro de La Salle. Claro, y la política que se está siguiendo en La Salle es como la que hay en Salesianos con el Teatro Avanti. Sabemos que el Teatro Avanti es el teatro de los salesianos. El salón de actos de Salesianos. Claro, su salón de actos, que de repente, como eso es un salón de actos impresionante, se explota comercialmente como un teatro, que al principio era para niños, pero es verdad que ahora hay obras de todo tipo, ¿no? Y en La Salle, pues yo creo que le han tomado un poco la palabra y también se está promoviendo actuaciones privadas, en este caso como la de Falete, y creo que es bastante interesante porque siempre en Córdoba la oferta desde los años 80, la oferta escénica ha sido de teatros públicos. O sea, y siempre hemos contado que Córdoba tenía el Gran Teatro, después abrió el Teatro Góngora, el Teatro a las Cerquillas y en el Góngora que había una sala arriba, ¿no? Pero ahora de repente nos encontramos que en Avanti hay otra sala, que en La Salle tenemos otra sala, que bueno, el teatro cómico se podría utilizar pero no tiene ningún tipo de programación y desde luego bienvenido sea, ¿no? Aparte de las nuevas salas de cine y demás, o sea, estamos teniendo como espacios para la cultura en una ciudad que se echaba ya de menos todo ese movimiento. Y yo sí que aprovechar equipamientos escolares para otra cosa, prefiero el teatro que no las pistas deportivas tan raras que intentó La Salle y que también está, por cierto, Cervantes con una operación parecida. Me parece que es mucho más útil para la sociedad, porque del otro hay más, o sea, espacios deportivos hay muchos, nos faltan más espacios escénicos que espacios deportivos. Bueno, deportivos y de ocio. Y de ocio. Porque sean deportivos solamente tampoco está mal, ¿no? Pero no, sí, que si luego lleva una parte de ocio, discoteca asociada, bueno, discoteca no, pero
No sé si me explico. De restauración, ¿no? Sí, distinto al objetivo. Estamos terminando. El diario El Día trae una foto de Ángela Espinosa, que ayer recibió el premio, el 14º premio Julio Anguita Parrado. Se entregó el 14 y el 13, porque Ana Alba no pudo recoger el suyo, y luego falleció lamentablemente, con lo cual se entregaron el premio 13 y 14. Y ayer se cumplieron 18 años de la muerte de nuestro compañero y amigo Julio Anguita Parrado, que murió, como saben, cerca de Bagdad a consecuencia de un impacto de un misil. Cada año, cuando llega la fecha, nos acordamos más de Julio y nos remueve un poco las tripas todo aquel episodio. Sí, además este año ha sido especialmente triste porque también faltaba el padre de Julio, Anguita, que no se perdía ni un premio, ¿no? Y bueno, esto es un esfuerzo titánico principalmente del Sindicato de Periodistas de Andalucía, de todas las amigas de Julio, que son muchas, sí, que montan este premio internacional y anual que se ha convertido en una referencia. Tanto Ana Alba como Ángela Espinosa son dos periodistas internacionales de primer orden. La pobre Ana Alba, que murió poco en plena pandemia, ¿no?, a causa de una larga enfermedad que arrastraba, y Ángela Espinosa, que ha venido expresamente desde Dubái, que además nos cuenta muy bien la realidad de Oriente Medio, y que recibió ayer el premio. Y sí, es verdad, 18 años, iba a decir, parece que fue ayer, ¿no?, pero creo que nos da un poco el paso del tiempo, ¿no?, y la velocidad, porque es verdad que los que conocíamos a Julio recordamos perfectamente ese día de abril de 2003, 2003 o 2004. 2003 debe ser, hace 18 años ahora, 2003 debe ser. Sí, 2003. En el que nos comunicaron la noticia. Yo entonces trabajaba en Diario Córdoba, en fin, y todo lo que pasó un poco después, con esa concentración, con todo lo que ocurrió en el ayuntamiento, en fin, fueron unos días bastante tristes y lamentables. Y bueno, al menos se honra la memoria de Julio todos los años, no se le olvida y se le reconoce con este premio. Un abrazo a su hermana Ana, a su madre, sobre todo Antoñita, que lo lleva muy mal, y a Julio, bueno, pues padre, lamentablemente este año no podemos compadecernos con él. Terminamos. Hay mucha más información. Yo, por rematar con alguna cosa, hoy es el Día de los Gitanos. Así, no hay que andar con eufemismo. El Día de los Gitanos, ellos lo celebran también. Hay poca celebración este año. Otro año ha habido lona o ha habido manifiesto. Este año, que yo sepa, se está haciendo con mucha más discreción. Pero en los problemas de discriminación que existen en España con el pueblo gitano, pues hay que reivindicarlos cada día, cada año. Sí, porque aparte estamos viendo en una especie de regresión política, ¿no?, de determinadas formaciones, en las que se vuelve, digamos, un poco a estigmatizar a las personas por su raza, ¿no?, algo que es totalmente inconstitucional. Y en España, que no ha habido una inmigración como la que ha ocurrido en el resto de Europa, la gran estigmatización siempre ha sido la del pueblo gitano, ¿no? Sí. Afortunadamente hoy, y los compañeros de Diario Córdoba han hecho un especial bastante interesante, muchos representantes del pueblo gitano están ya en unos puestos de responsabilidad y en algo que era para ellos inimaginable hace 30 años, ¿no? Pues, no sé, abogados, incluso dentro de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, profesores, licenciados, en absoluta igualdad de condiciones. A pesar de todo eso, siguen quedando guetos. De hecho, pueblan los principales guetos de pobreza que hay en Córdoba. Sí. Mayoritariamente son de pueblos gitanos, y creo que hay que acabar con ese estigma y con la pobreza, desde luego. Sí, que hace falta una discriminación positiva. Yo creo que muchas veces aquí estamos haciendo las cosas, intentando que se normalice todo a su amor, por su inercia, y creo que se ha demostrado que no está ocurriendo así, que la brecha que existe todavía en el ascentismo escolar entre pueblos gitanos y los no gitanos es enorme y no se cierra. El acceso a la universidad es enorme, la diferencia entre los gitanos y los no gitanos. En la función pública es muy difícil encontrar un funcionario que sea gitano. No sé la razón, o la puedo intuir, pero bueno, se puede trabajar para corregir eso. Y no se está haciendo, no se está aplicando. Sí, pero yo voy un poco a la mayor. Yo creo que principalmente es porque el 90% del pueblo gitano vive en la pobreza. Si luchamos contra la pobreza, si fomentamos la cultura, vemos que, vamos, yo tengo vecinos gitanos que están perfectamente integrados y que son como todos nosotros, como por supuesto son. Si salen de esa pobreza, no fomentan el asentismo, no fomentan, digamos, el abandono escolar prematuro, no fomentan, por supuesto, todo lo que viene vinculado a la pobreza, que es buscarte la vida para intentar sostener a los tuyos de la manera que sea, ¿no? Porque tienes que llevar algo a casa, ¿no? Y por supuesto,
esa desconfianza, ¿no?, mutua que siempre ha existido, ¿no?, entre lo que es el pueblo gitano y lo que somos los payos, ¿no?, en plan de a ver por dónde me va a salir pero que ha sido mutuo y son estigmas que yo creo que poco a poco, si eliminamos esa brecha de pobreza, se van a ir cayendo por sí solos. Pues sabemos dónde está la brecha de pobreza, sabemos cuál es el problema y ahora hay que averiguar cómo se cierra esa brecha y cómo se soluciona ese problema. Alfonso, llegamos hasta aquí, te veo el jueves que viene. Muy bien. Lo ha pasado de la hora, está Fernando esperándonos, a ustedes les veo mañana viernes para cerrar la semana y ahora Fernando viene a hablarnos del partido de La Valona del próximo domingo. También ayer habló González Calvo de muchas cosas, Javier González Calvo, y entre otras cosas de la famosa lona que no hemos hablado, de que el ayuntamiento ha decidido hacerla retirar o que ellos han aceptado voluntariamente retirarla, incluso de la cesión del estadio, en fin, muchas cosas. Fernando lo cuenta ahora, que tiene una hora por delante, nosotros vemos mañana. Adelante, Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Sí, hay que hablar efectivamente de la famosa ya lona que cubre el Estadio del Arcángel. Dijo Javier González Calvo que se va a retirar. También habló de la cesión de uso del estadio, aunque eso hay que hablarlo tranquilamente también y por supuesto ya hay que entrar en terreno deportivo porque van faltando menos días para el domingo con ese partidazo importante a las 5 de la tarde entre el Córdoba y la Balompédica Linense. Habló ayer también Manu Ferrando, lo vamos a escuchar y tenemos entrevista con Ezequiel Montero, con Zeki, jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que también tiene un partido, pues una auténtica final este sábado ante la UMA Antequera. Así que arranca ya con todo ese menú, todo CCF.